programa El gato de Schrödinger, en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Y esta vez vengo a presentaros el podcast del último programa, en el que hablamos de bioética, de los límites éticos de la investigación científica y tecnológica en distintos ámbitos del conocimiento. Y lo hicimos con el doctor David Lorenzo. Él es profesor de Antropología, Ética y Bioética del Instituto Borja de Bioética. Confío que os guste también este programa y, como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo, hasta el próximo. El concepto de bioética fue propuesto por primera vez en 1926 por el teólogo y educador alemán Fritz Jarr, quien lo definió como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza. No es, sin embargo, hasta mediados del siglo XX cuando el acelerado desarrollo científico y tecnológico y sus implicaciones para la supervivencia y el bienestar de las personas lleva a la comunidad internacional a plantearse la necesidad de definir unos principios orientadores de la conducta humana. Más todavía al descubrirse los experimentos médicos llevados a cabo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial o tras las consecuencias de las explosiones nucleares. Esta necesidad de poner límites a la investigación se ha ido haciendo más evidente con el paso del tiempo, a medida que el potencial tecnológico y científico ha alcanzado niveles que parecían de ciencia ficción hace unas pocas décadas. Los extraordinarios avances en genética, bioquímica molecular, psicología humana, control del clima o nanotecnología, por poner solo algunos ejemplos de este alcance, son una evidente muestra de ello. Para hablar de todo esto, esta tarde nos acompaña el doctor David Lorenzo. Doctor Lorenzo, bienvenido al programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias. David Lorenzo es licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Internacional de Cataluña. Es también máster en Neuropsicología y diplomado en Derecho Sanitario y Bioética. Ha sido profesor e investigador en diversas universidades españolas y extranjeras y autor de numerosas publicaciones sobre distintos ámbitos e implicaciones de la ética. Actualmente es coordinador académico del Instituto Borja de Bioética y profesor de Antropología, Ética y Bioética del mismo instituto. Doctor Lorenzo, una pregunta inicial para aclarar conceptos. Hemos definido de forma muy sintética en la introducción lo que es la bioética, pero su alcance es mucho más amplio. ¿Cómo la definiría usted? ¿Cuáles son sus principios orientadores? Bueno, yo definiría la bioética desde distintos niveles. Desde un nivel más académico, diría que la bioética es la ética aplicada a las profesiones y a las ciencias de la salud y de la asistencia, en concreto las profesiones y ciencias que tienen que ver con la vida genéricamente considerada, ¿no? Por tanto, ética aplicada a esas profesiones y a esas ciencias, las que tienen que ver con la vida, ¿no? La vida humana y la vida en general. Y en un nivel más práctico, no académico, diría que la bioética es la búsqueda de la excelencia ética en el ámbito de la asistencia, bien sea clínica o social, por ejemplo. Diría algo así, es decir, la bioética para mí no es solamente una disciplina teórica, sino un compromiso práctico. Tendría que ser más lo segundo, ¿no? Ya lo iremos hablando de ello, pero en principio, aparte de esta cuestión más teórica, sí que evidentemente, si por algo se tendría que caracterizar la bioética, sería por esta parte que usted comenta ahora, mucho más práctica, ¿no? Sí. De hecho, para mí, cuando hablo con mis estudiantes o cuando hablo con profesionales, ¿no?, que reciben alguna de mis sesiones, intento inculcar esta idea de compromiso práctico, ¿no? No solamente, aunque también lo incluya, una reflexión teórica o antropológica, ¿no?, que es fundamental, sino también un compromiso práctico, que interpela al individuo.
Uh-huh. Antes de entrar en estos aspectos más prácticos, una aclaración de tipo más filosófico, porque siempre tenemos un poco de duda a la hora de referirnos a ciertas cuestiones sobre si son éticas o morales, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia entre una cuestión y la otra? Vale, bueno, por una parte, ética y moral son utilizados como sinónimos en la vida cotidiana. Técnicamente se ha distinguido una de la otra. La moral vendría a ser ese conjunto de hábitos, principios, reglas, normas que configuran el comportamiento de un sujeto o de un grupo. Uh-huh. Y la ética sería la reflexión crítico-racional sobre la moral. A mí me gusta poner un ejemplo, si me permite. Sí, por supuesto. La moral es, por ejemplo, cómo yo me dirijo a usted cuando me presentan, ¿no? Cómo lo saludo, ¿no? El hecho de saludar y el modo de saludar. Eso es moral. O cómo yo trato a la persona que tengo al lado en el autobús o a mis hijos. Cuando yo me pregunto por qué hago eso, o cuál es el fundamento, cómo podría ser, etcétera, de otra manera, eso ya es ética. Es la reflexión crítico-racional sobre la moral. Por lo tanto, hoy hablaremos de cómo nos interpelamos, cómo nos preguntamos, cómo reflexionamos sobre cuestiones que tienen que ver con distintas disciplinas. ¿Sería una forma muy resumida o ajustada a lo que usted dice? Sí, porque de hecho la bioética requiere del concurso y requiere de la colaboración y del apoyo en otras disciplinas, ¿no? Siempre orientado al bienestar y a la vida, ¿no? La moral de alguna manera sería más automática en cuanto a que estaría formado por unos patrones de comportamiento quizá más casi intuitivos, ¿no? Según se han aprendido, mientras que la ética ya implicaría la participación de la razón, ¿no? Sí. Y de hecho, sí, la respuesta es sí, y la propia ética ya está condicionada, de hecho se retroalimentan, ¿no? La propia ética ya está condicionada por parámetros morales, porque la reflexión racional ocurre en un contexto cultural con unos hábitos ya, ¿no?, adquiridos. Y a la vez la moral se va configurando desde la ética, desde la reflexión que el ser humano hace sobre ella. Por lo tanto, usted decía que moral y ética efectivamente lo utilizamos a veces como sinónimos, ¿no? Pero la ética, que de algún modo estaría por encima a nivel racional de la moral, en función de cómo sean las creencias o los patrones de comportamiento de la persona, pueden haber realmente formas muy distintas de enfocar esa ética, ¿no? Efectivamente, claro, sí, efectivamente, sin duda. ¿No? Se retroalimentan, ¿no? Se apoyan mutuamente, se alimentan, se enriquecen, ¿no? Y el ser humano siempre, a mí lo interesante, más allá del concepto, lo interesante es que conviven esos dos niveles en todo individuo, ¿no? A veces de manera más desarrollada y a veces menos, ¿no? Todo individuo en algún momento pregunta ¿por qué?, ¿no? La adolescencia es un ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Por qué?, ¿no? Pues cuando alguien se pregunta por qué, ahí ya está empezando a analizar críticamente ese comportamiento que ha heredado, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, ya si entramos en cuestiones más prácticas, ¿cómo se definirían los límites éticos de una determinada disciplina? Desde luego profundizaremos en temas ya más de genética o de cuestiones que afectan más al bienestar de las personas, pero lo hacemos así de forma más genérica. ¿Cómo se definirían estos límites éticos? ¿Cómo la persona, al margen de cuál sea su moral de base, cómo se preguntaría sobre el alcance de su disciplina, ¿no?, o de los límites? Bueno, buena pregunta. Fíjese, usted ha dicho al margen de la moral, ¿no? Ya es difícil plantear eso al margen de la moral, pero si fuera posible, yo creo que los límites, si he entendido bien la pregunta, vendrían de dos fuentes, ¿no? Una, esto que voy a decir ya requiere, ya es objeto de debate, ¿no? A veces muy controvertido. Una, de aquello que el sujeto percibe como universal o que trasciende a su mera preferencia o mero grupo. Y después, aquello que el sujeto percibe como heredado
de su grupo cultural. Es decir, los límites éticos al comportamiento humano, también a una disciplina, provienen, creo, de esos dos niveles. Lo universal o lo que el sujeto percibe, ¿no?, que es universal o que puede serlo, y lo estrictamente local o heredado o cultural. Un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Cuando uno tiene hijos, ve que hay cosas que aconseja y que pone límites, ¿no?, porque piensa que es así, ¿no?, de su opinión. Pero hay otros límites que uno pone porque piensan que son así para todo ser humano, ¿no? Eso que intuitivamente hacemos, ¿no?, yo creo que puede dar cuenta de esos límites, ¿no? Por tanto, respondiendo a su pregunta, el límite sería doble, ¿no? Ese que conecta con lo que consideramos universal, o después discutiremos qué es lo universal y lo que no, y lo que es estrictamente local, grupal o incluso personal. Por eso entiendo que en esos planteamientos bioéticos o éticos, perdón, de una determinada disciplina, es muy interesante, y supongo que usted también se debe encontrar si participa en este tipo de grupos, que las reflexiones no queden en esos grupos sectoriales donde tienes corres el peligro de acabar dándote la razón a ti mismo, ¿no? Porque todos están dentro de ese grupo, dentro de un mismo nivel a lo mejor de reflexión y de opinión sobre ciertos temas, con lo cual miradas exteriores a esta disciplina también pueden ayudar muchas veces a ver que esa mirada más local, más localista de tu disciplina, pues a lo mejor tiene ciertos conflictos, ¿no? Sí, sin duda. Y eso ocurre tanto entre disciplinas, por ejemplo, la bioética con el derecho, la antropología, como entre culturas, ¿no?, que eso también influye sobre las disciplinas, ¿no? Es decir, estaríamos en dos niveles, ¿no? La bioética o cualquier disciplina se nutre, se apoya, se relaciona con otras disciplinas, y a su vez la cultura en la que esas disciplinas están se relaciona con otras, ¿no? Y en esa relación, que a veces puede ser de conflicto, ¿no?, o otras veces no, se van puliendo, se van cuestionando los principios, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la bioética no puede afirmar cosas que no cuenten mínimamente con datos de la sociología o de la antropología, ¿no? Y a lo mismo, pues la bioética que se hace en Europa o en España, pues no puede afirmar determinadas cosas sin contrastar con otras bioéticas, ¿no?, que se hacen en otros ámbitos culturales. Las personas que son expertas en una determinada materia, pongamos como ejemplo la genética, ¿cómo perciben la intervención, en este caso, por ejemplo, usted que tiene formación en humanidades, en derecho, en ciencias sociales, la intervención de personas que no son de su ámbito y que por lo tanto a veces están poniendo límites a cosas que ellos no ven que quizás tengan esos límites concretos, ¿no?, y que a lo mejor viajarían más allá en según qué prácticas? Sí, cada vez menos, pero es verdad que yo diría que en los últimos 50 años ha ido cambiando la mentalidad, ¿no? Pero sigue ocurriendo esa percepción que usted comenta, ¿no? El científico, por decirlo así, de laboratorio está buscando sus objetivos, ¿no?, aplicando sus métodos, ¿no?, y percibe que desde fuera alguien viene a poner trabas o a poner cortapisas a eso que él pretende, ¿no? Sí, a veces se percibe así, ¿no? En la investigación científica, por ejemplo, para probar un medicamento, ¿no?, un ensayo clínico, es necesario cumplir ciertos requisitos éticos y la aprobación de un comité de ética, ¿no? Eso a veces lo perciben los investigadores como algo farragoso, ¿no?, que hay que cumplir, pero que ojalá no tuviéramos que cumplir, ¿no? Aunque, como le digo, cada vez la sensibilidad es
ha ido cambiando y cada vez son menos los investigadores que ven la ética como una limitación externa sobrevenida a su tarea. Ajá. En todo caso, me imagino que a veces debe ser complicado también para según qué investigadores poner límites a esa curiosidad científica investigadora de ir más allá en el conocimiento, ¿no? Y que obliga naturalmente a veces a traspasar según qué líneas, que en algún momento de la historia ha sido perfecto porque nos ha permitido realizar según qué avances, pero que en cambio, en según qué temas, puede a lo mejor viajar hacia terrenos muy pantanosos. Sí, sin duda. Y de hecho, hay una erótica de la innovación. Muy interesante este concepto. Sí, sí. Yo a veces lo hablo con estudiantes de ingeniería, ¿no? que buscan pues la innovación, la aplicabilidad, ¿no? Y hay una especie como de erótica de la innovación o erótica de la tecnología, ¿no? que consiste precisamente en ir más allá por el mero hecho de superar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero fíjese que esto ocurre en todos los ámbitos del ser humano. El ser humano busca superar, ¿no? los puntos a los que ha llegado, ¿no? Un alpinista busca mejorar o subir picos más altos. Un corredor de fondo, pues mejorar la marca, ¿no? Un cocinero mejorar el sabor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es bueno. Creo que es bueno. Lo que ocurre es que a veces eso se absolutiza de tal manera que nos dejamos arrastrar por esa erótica. Y lo que hay detrás no es más que una especie de soberbia intelectual, ¿no? Que lo que busca es sencillamente mejorar por mejorar. Pero detrás de eso hay una especie de triunfo del yo, ¿no? Busco esto solamente para decir, he sido capaz de mejorarlo, ¿no? Claro, y eso es la erótica de la innovación. Quiero mejorar esto por el hecho de haber sido capaz, de demostrar que soy capaz. Pero entonces ahí el referente ya no es el uso o el bien que uno pueda hacer a la humanidad, sino el yo, ¿no? que se encumbra para mostrar un mérito, ¿no? Y esto nos pasa a todos, ¿eh? Es esa vanidad del ego que a veces se disfraza de reto personal o de curiosidad para esconder que precisamente es una simple vanidad, ¿no? Sí. Esto puede parecer burdo, incluso un poco... no, hombre, no es mi intención, ¿no? Hiriente, ¿no? Pero en mi opinión a veces detrás de eso no hay una búsqueda de aquello que puede mejorar al hombre, sino sencillamente una búsqueda o una tendencia a encumbrar esa vanidad, ¿no? Porque si se buscara el bien del hombre, entonces se tendrían en cuenta otros parámetros, como por ejemplo, qué daño voy a hacer yo a otros en el transcurso de esta mejora, ¿no? Sí, cuando preparaba el programa estaba leyendo sobre bioética. Naturalmente hay temas que dominamos más que otros y en este caso veía que se construía en base a 4 principios fundamentales, ¿no? Y un poco van en la línea de lo que está usted comentando antes, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Nos puede explicar un poco estos 4 principios fundamentales? Sí. Esos principios llamados canónicos de la bioética han cristalizado a partir de los años 70 en Estados Unidos, y de ahí se han comunicado, se han extendido al resto del mundo, ¿no? No obstante, hay que señalar que ya había principios, ¿no? Antes, cuando uno lee el juramento hipocrático, ahí hay principios, ¿no? Por ejemplo, el de no maleficencia o el de beneficencia, ¿no? Dicho eso, lo que ha pasado a partir de los años 70 es que, por una serie de circunstancias históricas,
han cristalizado, se han definido explícitamente y de manera articulada esos principios. La norma de eficiencia lo que marca es no hacer daño. Lo primero que tiene que hacer el profesional sanitario es no hacer daño. Hablo de profesional sanitario porque la bioética, los principios nacen en el marco de la relación sanitaria, en concreto de la investigación sanitaria o científica. La norma de eficiencia vendría a ser la base, ¿no? Lo primero es no hacer daño, ¿no? Hagas lo que hagas, no empeores la situación en la que el otro sujeto se encuentra. La cara positiva, la cara de la moneda positiva de ese principio sería la beneficencia, que no implica no hacer daño, sino haz el bien. Es decir, a ese paciente o a esa persona a la que ayudas, busca la mejor manera de hacer el bien. La suma de los dos, beneficencia y no maleficencia, entonces sería naturalmente el objetivo máximo, ¿no? Sí. Podríamos decir que sí, son como los dos grandes principios orientadores de la bioética, ¿no? Los otros son importantes, pero tendrían más un carácter, sobre esto hay debate, digamos, instrumental, es decir, al servicio de los otros, ¿no? O como condición que se debe guardar mientras procuramos la norma de eficiencia y la beneficencia. La autonomía lo que indica es que hay que respetar las decisiones autónomas y libres de esa persona a la que estamos beneficiando, el paciente, ¿no? Contar con su parecer. La autonomía es una respuesta al paternalismo, ¿no? Tratar al paciente sin contar con la opinión del paciente. Y la justicia se refiere a todo lo que tiene que ver con cómo utilizamos los recursos precisamente para hacer el bien. Cómo distribuimos los recursos, en qué los empleamos, quién lleva las cargas, ¿no? Todo eso tiene que ver con la justicia. Esos son los principios reconocidos de la bioética, los que más han triunfado. Ha habido otras propuestas. En el año 1992, a nivel europeo, y aquí estuvo impulsando el Instituto Borja de Bioética, se propusieron otros principios: autonomía, dignidad, integridad y vulnerabilidad. Son principios que han cuajado menos, o que han tenido, por decirlo así, menos éxito que los del ámbito anglosajón, pero han sido también propuestas nada más de tipo antropológico, ¿no? Esto lo que se ha llamado la bioética más de corte europeo. Y también ha habido otra propuesta de principios, ¿no? El personalismo, ¿no? Con Elio Sgrezia, ¿no? Pero digamos que los que han pasado a ser más conocidos, más instaurados, más aceptados, son los 4 principios de procedencia estadounidense o anglosajona: norma de eficiencia, beneficencia, autonomía y justicia. ¿Y estos principios cree usted que están entrando también en la formación de los profesionales de ciertas disciplinas, como lo que decíamos de la biología o la medicina, donde la relación con la persona es tan íntima que puede realmente llegar a afectar mucho si se toma una decisión u otra? ¿Cree usted que realmente están entrando en esos niveles ya académicos? Sí, han entrado y continúan entrando. Es decir, progresivamente han ido siendo aceptados e introducidos en los planes de estudio. Cuando se puede decir que, al menos en el ámbito universitario, también en el ámbito de la formación secundaria y en el ámbito obligatorio, ¿no? Se puede decir que algo influye o permea esos ámbitos cuando tiene un espacio en los planes de estudio, o al menos en la formación sea de manera formal o informal, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en las facultades de enfermería, de medicina, ¿no? Que la bioética ha ido siendo incluida en los planes de estudio. No obstante, todavía queda mucho por avanzar, porque no siempre se da en todos los planes de estudio, y si se da, a veces se imparte de una manera marginal, ¿no?
Y de hecho también, también se ha ido introduciendo no solamente la bioética, sino también lo que se ha llamado las humanidades médicas, que es un conjunto de disciplinas de tipo humanístico que se relacionan con la salud, la vida, etcétera, ¿no? No solamente la ética, sino también, por ejemplo, pues la historia de la medicina, la antropología de la salud, ¿no? Como un conglomerado o un conjunto de disciplinas de ámbito humanístico que complementan, condicionan y enriquecen la formación más estrictamente clínica, ¿no? Si es que se puede separar lo clínico de lo humanístico. Entonces, por poner un ejemplo, si yo soy un investigador con mucha curiosidad científica, además de mucha vanidad y con muchos retos personales, ¿puedo argumentar que mi investigación es en progreso del conocimiento y que se realiza en beneficio de la humanidad, aunque luego se aplique mal y tenga consecuencias contrarias? Bueno, sí y no. Es decir, desentenderme de alguna manera, lo que decíamos antes, ¿no? Yo avanzo en el conocimiento y luego cómo se aplique ya no es mi problema. Vale. Hombre, no. Esa disociación es difícil. Es difícil. Y le voy a decir por qué. Puede ocurrir que una persona, un científico, haga un descubrimiento con una intención y con una utilidad buena, una intención subjetiva y una utilidad buena en sí misma, ¿no? de ese descubrimiento. Puede ocurrir. Y después, a posteriori, de una manera, por decirlo así, imprevista, otras personas utilicen eso para otros fines no previstos, ¿no? Uh-huh. Eso puede ocurrir. No obstante, lo que suele ocurrir más es que ya se vea que posibles utilidades pueden tener un avance o un descubrimiento, ¿no? De tal manera que es difícil disociar y plantear lo que usted decía. Yo hago esto, ¿no? Y luego me desentiendo del uso. Es difícil porque ya en el propio proceso de hacer, ya está en el horizonte la finalidad, es decir, el uso para el cual eso se hace. Por lo tanto, en la propia propuesta de hipótesis de la investigación, digamos que ya estaría contenido también sus límites, ¿no? Sí, sus finalidades, sus límites y sus dilemas, ¿no? Sus dilemas, ¿no? Me viene a la cabeza, y el otro día me lo comentaba un estudiante, el descubrimiento o el diseño de la bomba atómica, ¿no? Ahora está más de moda por la película, sí, ¿no? que se publicó el año pasado, creo. Claro, ahí esa disociación que usted comentaba, ¿no? Es claramente imposible y la historia del procedimiento, del proceso que se siguió para ello, pues lo muestra así, ¿no? Es decir, aquellos que estaban implicados en el diseño de la bomba atómica, ¿no? Ya conocían la potencialidad, ¿no? Y conocían, hombre, el uso más probable de ese descubrimiento. Y de hecho, a medida que avanzaban o cuando ya vieron que era clarísimo ese uso, ¿no? Algunos se retractaron, ¿no? Y dijeron, oye, a lo mejor hay que parar de investigar esto, ¿no? Porque ya vemos que el uso que se va a hacer se vuelve contra el ser humano. Me imagino que a veces, como ocurrió entonces, solo eres consciente de las repercusiones de aquello que acabas de descubrir cuando se lleva a la práctica y entonces ves esa dimensión, ¿no? Sí. Y sobre todo, porque una cosa es saber cómo se va a utilizar eso y otra cosa es cuando ya ves las consecuencias directas, ¿no? Porque en estos segundos ya se despiertan las emociones y uno se pregunta ¿qué he hecho o a qué he contribuido, ¿no? Y ahí se cuestionan muchos más
parámetros que cuando el tema se plantea desde el punto de vista estrictamente teórico, ¿no? Sin ver consecuencias prácticas. Me imagino que en este caso, en este ejemplo que usted pone, habría investigadores que, de acuerdo a sus valores o principios, ni se inmutaron por el resultado, mientras que otros a lo mejor quedaron escandalizados, ¿no? Sí, claro, sí, efectivamente, sin duda. Y por eso la ética y ciencia van de la mano, en primer lugar, porque el científico tiene unos principios u otros éticos, ¿no? Cuando alguien intenta separar ciencia y ética, yo siempre digo, bueno, es que están unidas porque el que hace ciencia ya tiene unos valores, aunque no quiera, ¿no? Y entonces le parece bien o aceptable que un ser humano utilice un medio que pueda acabar con la vida de otros seres humanos. Eso le parece aceptable, ¿no? Uh-huh. Y por tanto contribuye a eso, ¿no? O al revés, o no le parece aceptable, o le parece aceptable en algunas circunstancias y en otras no, depende. Pero ya hay una posición. Por eso se dice que la ciencia no es neutra. No es neutra. No es neutra porque, en primer lugar, el científico ya tiene valores. Y en segundo lugar, porque aquello que descubre o es bueno o es malo, ¿no? Ciertamente puede hacer algo bueno que luego alguien lo utilice también para el mal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero no es neutro, algo construye o destruye, digamos, ¿no? Claro. Estamos escuchando El gato de Schrödinger, el programa de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Y seguimos hablando en el programa de hoy de bioética con el doctor David Lorenzo, que es profesor de Antropología, Ética y Bioética del Institut Borja de Bioética. Doctor Lorenzo, hablábamos ahora de que los profesionales, sobre todo científicos o de los ámbitos tecnológicos, cada vez tienen más formación también sobre los aspectos éticos y la repercusión de su actividad, pero si entramos en el mundo de la empresa, y estas personas, a pesar de que han estado formadas en según qué aspectos éticos o bioéticos, a lo mejor se encuentran en la empresa en que tienen que hacer un poco adoptar mucha más flexibilidad porque hay ese interés económico detrás a la hora de obtener según qué resultados, ¿no? Hablábamos hace poco con el doctor Joan Ramon Laporte, pues que nos ponía el ejemplo de las empresas farmacéuticas, donde digamos que hay cierta permeabilidad o flexibilidad a la hora de imponer según qué límites, ¿no? ¿Qué hace entonces la persona? Bueno, es una buena pregunta. La persona puede hacer, ahora voy a contestar de una manera, digamos, como drástica, ¿no? En blanco o negro, y luego comentaré los grises. La persona decide que va a aceptar hacer todo lo que se le pida, o decide que tiene que ponerse ciertos límites. Digamos que es así, ¿no? Es decir, o yo estoy dispuesto a todo, o no estoy dispuesto a todo. Otra cosa es, si no lo estoy, ¿a qué no estoy? ¿No? Eso, evidentemente, la gama, la amplitud, el espectro de ese espacio es muy amplio, ¿no? Pero si uno opta por la otra opción, es decir, yo estoy dispuesto a todo porque quiero mantener el puesto de trabajo, o quiero incluso ascender o obtener un rédito, ¿no? Esa persona no va a tener problemas, ¿no? Porque estará dispuesto a todo. La que habitualmente tiene problemas es la que encuentra objeciones en algunas prácticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que decidir hasta dónde.
son sensibles en todo caso cada vez más este tipo de grandes empresas, porque normalmente son las que quizás ponen en un brete a ciertos investigadores. ¿Son más sensibles cada vez más a estos límites bioéticos, o digamos que el interés económico siempre prevalece sobre esta cuestión más moral ética? Sí, yo diría que son más sensibles, o al menos por la presión, por ejemplo, legislativa, han accedido o han desarrollado esa sensibilidad, ¿no? Pero bien por necesidad, ¿no?, por fuerza, o bien por virtud, ¿no?, por convencimiento, yo diría que hay mayor sensibilidad hacia estos temas en el ámbito empresarial. Sí. Usted, que es experto también en bioética y derecho, me imagino que recurrir solamente a que los principios sean de aplicación voluntaria, esto normalmente no lleva a ninguna parte, ¿no?, sino que hay que aprobar leyes de obligado cumplimiento para los que hablábamos ahora tienen una ética más flexible, por así decirlo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Bueno, yo no soy sé algo de derecho, pero yo no soy jurista, no quiero dar la imagen de que soy un jurista, ¿no? Tengo formación básica en derecho sanitario, pero sí que percibo esto que usted dice, es decir, la legislación juega un papel importante porque desliga el cumplimiento de ciertos criterios de la voluntariedad de las personas implicadas, ¿no? Y eso yo creo que eso es bueno. Ahora bien, también es verdad que no todo se puede legislar. Es decir, hay que tener en cuenta también la calidad moral de las personas implicadas en un proceso, bien sea de investigación o bien sea económico, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, yo creo que sí. Es decir, no se puede, tiene que haber una legislación, unos criterios jurídicos que guíen o que pongan límites o que orienten el comportamiento de las personas, en este caso de los investigadores o de las personas dedicadas al ámbito de la sanidad, ¿no? De todos modos, como ocurre en distintos campos de la vida o en distintos ámbitos de la vida, el progreso avanza más rápidamente que la capacidad de los legisladores de poner esos límites, ¿no? Y en el caso de la investigación científica y tecnológica, más en este momento, donde este desarrollo ya es exponencial en distintos ámbitos, me imagino que debe ser mucho más complicado encontrar las implicaciones éticas y tomar las decisiones legales para poner los límites, ¿no? Porque la investigación ya se ha avanzado de forma muy, muy importante. Sí. Es verdad que cuando se dice que la investigación va por delante de la legislación, se puede querer decir dos cosas. La primera es que la investigación infringe o hace cosas fuera de la ley y entonces la ley reacciona. Esa es la primera, se puede querer decir eso. Y también se puede interpretar, ¿no?, que la legislación lo que hace es poner ese límite, ¿no?, indicando hasta qué punto tú puedes llegar como científico, sin necesidad de que lo transgredas. Y en ese sentido no necesariamente implica una transgresión, sino que con un nuevo descubrimiento planteo preguntas nuevas, ¿no?, y espero a que eso se legisle, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, sí, perfectamente. No siempre implica una transgresión. Puede implicar un avance, es decir, dentro de los límites jurídicos en los que me muevo, aparece algo que no estaba previsto. Y entonces, eso, en ese sentido, va por delante. Pero no por delante porque transgreda, sino por delante porque presenta un nuevo escenario
ante el cual lo jurídico se tiene que mover, se tiene que adaptar. Pongamos un ejemplo que siempre va muy bien para aplicar todas estas reflexiones que quizás están en un campo más teórico, ¿no? Entremos en el ámbito de la genética, donde desde hace unos 20 años ya se ha secuenciado todo el genoma humano y por lo tanto se tiene el conocimiento más o menos profundo de cada gen, qué función cumple en el organismo, y por lo tanto eso, todo ese patrimonio de entrada sería patrimonio de la humanidad. ¿Sería susceptible de que se pueda manipular? Lo digo porque hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, se pueden coger fragmentos del genoma de distintas especies, mezclar entre ellos y hacer todo tipo de combinaciones extrañas, que algunas seguramente pueden tener una aplicación muy directa para resolver una cuestión concreta, y otras a lo mejor ya están en un campo de ciencia ficción que abren a vías realmente peligrosas, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Sí, la genética es un ejemplo de esto que yo que yo he comentado, ¿no? De cómo los nuevos descubrimientos han forzado nuevas legislaciones. Forzado en el sentido de que han llevado a cambiar la legislación, ¿no? O a veces se ha transgredido, ¿no? Pienso, por ejemplo, los científicos que pues se dice, ¿no? Pues que han hecho experimentos en los que se clonaban, ¿no? Seres humanos, ¿no? Ese nivel, ¿no? ese acto, ¿no? Que a priori es poco ético, ¿no? Ha llevado a la legislación a fortalecer determinados límites, precisamente ante el peligro de que eso llegue a ser aceptado, ¿no? Y aquí siempre está el diálogo entre qué es aceptable y qué no. A lo mejor a lo mejor hoy la legislación acepta cosas que hace 30 años no eran aceptables, ¿no? Porque la legislación también va de la mano de los valores éticos de grupo, ¿no? Pero volviendo a lo que usted decía sobre la genética, ese es un ámbito, yo diría que es el ámbito en el que más descubrimientos ha habido, ¿no? en los últimos años. Lo que usted decía, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de leer, de describir el genoma. La ingeniería genética, la capacidad de transformar o de intervenir sobre los genes. También ha avanzado, ¿no? La técnica CRISPR, que ya en algunos de sus programas ya se ha mencionado, ha supuesto una revolución. Porque en este ámbito, si la tecnología no avanza, ¿no? Lo que se puede conocer a nivel teórico, pues es inútil, ¿no? Porque se requiere conocer a nivel teórico, por ejemplo, pues el genoma, ¿no? Y también técnica para poder influir sobre él. Si no tienes esa técnica, pues tendrás un conocimiento del genoma, pero no harás nada con él. En todo caso, si me permite, parece como si al añadir la palabra ingeniería, que sería como muy aséptica, parece que entonces se despersonaliza la cuestión y se puede intervenir sin tanta limitación ética, ¿no? Sí, y de hecho una de las maneras de hacer determinadas prácticas es utilizar terminología que despersonalice, que se haga olvidarnos que detrás de eso hay personas. Porque cuando nos olvidamos de eso, es más fácil hacer algunas acciones. Conviene también señalar, no me ha preguntado usted sobre esto, pero yo creo que conviene señalar que todavía hay mucha, por decirlo así, ciencia ficción en el ámbito de la genética. No todo aquello que se comenta o se habla como posible lo es actualmente. Le pondré un ejemplo. Usted ha hablado del genoma, ¿no? Es posible describir, ¿no? Hacer un mapa del genoma de una persona, ¿no? Sí, es posible, pero es muy laborioso. Es muy laborioso. O sea, requiere un gran volumen de datos, ¿no? Que no es fácil, ¿no?
y además de eso, sí, después viene lo siguiente. ¿Qué hago yo con eso? Pues bien, lo que se puede hacer a día de hoy con eso no es tanto como a veces parece. Digo esto porque a veces el lenguaje que se utiliza es más prometedor de lo que la realidad permite. Sí, sí. También está demostrado que no hay una correlación directa entre determinados genes y que se expresen luego de una determinada forma en la realidad, ¿no? Porque también hay factores ambientales que influyen sobre si esa expresión se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Sí. Y esa frase que usted ha dicho ha sido de una manera tan sencilla y tan clara. A veces no es lo que, por decirlo así, lo que las personas normales o no expertas tienen en la cabeza. Y eso conviene, yo creo, indicarlo, ¿no? Yendo a lo que usted decía, yo puedo tener un gen alterado que se relacione con el desarrollo de una enfermedad. Se relacione incluso que la vaya a causar, ¿no? Pues bien, la seguridad sobre que ese gen alterado provoca esa enfermedad se da en muy pocas enfermedades. Y en concreto en aquellas que dependen de un solo gen. Muchas otras enfermedades dependen de muchos genes. Por tanto, hay que distinguir entre lo que usted decía, un gen y la manifestación, lo que se llama el fenotipo del gen, ¿no? Cómo eso se desarrolla o se manifiesta. Ese salto, esa diferencia entre el gen y la manifestación, ahí en medio hay muchas otras variables, lo que usted comentaba, ambientales, de estilo de vida, azarosas, ¿no? Por tanto, no se puede establecer una relación causal entre un gen y la manifestación. Sí, en muy pocos casos. Sin embargo, si me permite, lo que suele ocurrir es que si a alguien se le da una información sobre que tiene un 1% de probabilidades de desarrollar una determinada patología, esa información en el inconsciente de la persona, ese 1% pasa a ser un 100%. Con lo cual, al final, siempre esa persona acaba viviendo condicionada por esa información que a lo mejor se le ha dado con buena voluntad, pero que a lo mejor después, a lo largo de su vida, lo acaba viviendo casi como un dictamen de futuro, como un decreto de futuro para desarrollar esa patología, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, y sin duda. Y de hecho, eso es uno de los aspectos éticos que surgen, por ejemplo, con el uso de los test genéticos. Usted puede actualmente comprar a través de Internet un test que de una manera muy sencilla, ¿no?, le aporte información no sobre todos los genes de usted, sino sobre algunos determinados para ver la probabilidad de determinadas enfermedades, ¿no? Esto es accesible. Y una cuestión ética que surge es si debe ser tan accesible, ¿no? Porque obtener determinada información sin un asesoramiento, sin un entorno, ¿no?, que explique esa información puede llevar a lo que usted comentaba, ¿no?, a convertir la probabilidad en un hecho o en algo que condiciona ya totalmente mi vida, ¿no? Eso es uno de las cuestiones éticas que surgen, por ejemplo, en el uso de los test, ¿no? También surgen aspectos de comunicación, ¿no? Yo, médico, tengo que comunicar determinadas, por ejemplo, que en un familiar he detectado una alteración genética, la tengo que comunicar a otros familiares, ¿no? Teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿no?, puedo condicionar el modo de ser y el modo en que una persona va a percibirse a sí misma o va a desarrollar su vida por una información que habla meramente de una probabilidad, ¿no? Claro, esto hay una responsabilidad, en este caso del ámbito de los profesionales, muy importante.
Claro, ahí también hay una cuestión empática que tendría que estar por encima del hecho de que alguien tenga un conocimiento más o menos objetivo sobre una determinada cuestión y se ponga en una posición aséptica de investigador que no hace ningún juicio de valor y que simplemente transmite la información, ¿no? Ahí realmente, claro, aparte de los valores, ciertos aspectos empáticos y de comprensión de cómo la información llega al inconsciente de la persona deberían también tenerse en cuenta. Sí, claro, sin duda, porque de hecho y hay estudios, ¿no?, que muestran que, por ejemplo, no siempre lo que transmite un médico es lo que entienden o viven unos padres. Esto, que es tan intuitivo y tan sencillo, ¿no?, a veces se olvida, ¿no? Y aquí es muy importante el modo en que un sanitario o un experto, ¿no?, comunica, ¿no?, una información a un no experto. Y más si esa información se refiere a alguien con lazos afectivos, ¿no? Pues si me informan sobre algo relacionado con mi hijo, ¿no?, con mi esposa, ¿no?, o con alguien querido o alguien de la familia. Esa comunicación, ¿no?, debe ser empática, debe ser prudente, debe buscar ante todo el bien de la persona, ¿no? Y ahí yo creo que hay tareas, siempre hay una tarea amplia, ¿no?, y todavía larga por parte de los profesionales sanitarios. Uh-huh. Si vamos un poco más allá de la genética, introducimos también el conocimiento profundo que ya se tiene a nivel molecular y bioquímico de todos los procesos que ocurren en los organismos, también de esos avances nanotecnológicos que nos están permitiendo llegar a encapsular información en elementos de tamaño microscópico, ¿no? Ya permite introducir profundas modificaciones en los seres humanos, ¿no? Y además estamos en un momento en el que se habla de transhumanismo. Esa idea científico-filosófica de potenciar, mejorar todas las facultades humanas, tanto físicas como cognitivas. Sí. Todo ese conocimiento, cómo se va limitando para realmente no llevar a una experimentación humana que supere realmente unos límites nunca pensados. Sí. Esto es un... Uy, ¿se me oye bien? Sí, por supuesto. Ah, vale. Sí, porque me parecía que se había cortado. No, le escuchamos bien. Pues esto yo creo que despierta muchos desafíos, ¿no? El primero es ¿qué es la mejora? ¿En qué consiste la mejora humana? Esto, que parece una pregunta tonta, ¿no?, u obvia. No lo es en absoluto, a mi parecer. Yo creo que hay que plantearlo, porque a mí me parece que detrás del transhumanismo, o al menos detrás de algunas líneas del transhumanismo, hay la identificación, la siguiente identificación: mejora física es equivalente a mejora humana. Esta identificación yo creo que debe ser demostrada. O sea, es un postulado que hay que demostrar, ¿no? Porque yo puedo mejorar físicamente a una persona, pero eso no significa que sea mejor persona. Significa que es una persona mejor genéticamente hablando, o cognitivamente hablando, o fisiológicamente hablando. Pero no una mejor persona. Es decir, no es lo mismo una mejor persona que una persona mejor, ¿no?, jugando con las palabras. Sí. Por tanto, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la pretensión, ¿no? Es decir, la licitud de aquello a lo que aspiramos. A veces yo he oído o he leído, ¿no?, autores transhumanistas, ¿no?, que hablan de una especie de utopía, ¿no?, en la que hay una especie de posthumanismo, ¿no?, una especie de nueva raza o de nueva especie, ¿no? La primera pregunta es eso que prometen, ¿para qué y en qué consiste? ¿En qué consiste? Porque no es fácil. Cuando uno pregunta esto,
no encuentra, o al menos yo, no he encontrado respuestas sencillas, ¿no? O claras, ¿no? Sí, oiga, esto usted lo que propone, ¿en qué consiste? Porque entonces cuando uno oye las respuestas, ve detrás esta identificación al final, ¿no? Pues bueno, consiste en una mejora de la especie humana, como si esa mejora llevase a un mundo mejor, éticamente hablando. Sí, aquí nos vienen al pensamiento según qué novelas, ¿verdad? De Huxley. Claro, sin duda. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y otro tercer punto, ¿no? Por tanto, ese primer punto sería identificar o reducir mejora a mejora física. El segundo punto es la pretensión, ¿no? Que aspiramos, ¿no? Que es lícito aquello que proponemos, ¿no? Y otro tercer punto es la realidad. A veces el transhumanismo, por decirlo así, plantea cosas que a día de hoy no son posibles, ¿no? Pueden ser objeto de un sueño, pueden ser objeto de una pretensión futura, ¿no? Puede ser un horizonte que se sabe que nunca va a alcanzar, pero que tira de nosotros, ¿no? Pero hay cosas que actualmente son absolutamente imposibles, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Técnicamente hablando. Y eso conviene también señalarlo, porque si no, uno lee algunos textos transhumanistas y parece que mañana o que dentro de 50 años la especie va a cambiar totalmente. Y no es así, ¿no? Y no es así. Pero ¿qué ocurre? Ya eso que no es posible lleva a aceptar acciones, ¿no?, de dudosa eticidad, ¿no? O porque, bueno, como no es posible, pero vamos a hacer lo posible. Y entonces, en esa lucha, pues ya empezamos a utilizar cualquier medio, ¿no? Yo diría que esos son los tres puntos más candentes o más preocupantes, ¿no?, de lo que usted comentaba acerca del transhumanismo. En todo caso, sí que habría que estar alerta, ¿no? Porque además de lo que hablábamos de actuar a un nivel genético profundo, molecular, bioquímico, incluso nanotecnológico, también cada vez más se conocen los mecanismos neuroquímicos y psicoemocionales, con lo cual se puede condicionar también mucho la respuesta humana, de manera que ese transhumanismo no solo cambiaría a nivel físico, sino que también, como decíamos, cognitivo y de respuesta, convirtiendo casi a las personas en autómatas. Claro, sí, sin duda. Pero fíjese la última frase que usted ha dicho, ¿no? Convirtiendo a las personas casi en autómatas. Despersonalizándolas, ¿no? Claro, efectivamente. La pregunta es, ¿ya es lícito el planteamiento en el cual, ¿no?, la persona se despersonaliza? Soy consciente del galimatías, ¿no?, de este juego de palabras, ¿no? ¿Eso es deseable? Deseable en el sentido no de la erótica de la innovación, sino en el sentido ético. ¿Es deseable? ¿No? ¿Se puede pretender, ¿no?, eso que usted planteaba, ¿no? Claro, yo creo que no. Yo creo que no, y en ese sentido hay que ser cautos, lo que usted decía, ¿no? Cautos no solamente con lo que hacemos, sino con lo que pretendemos. Las cosas, antes de estar en la realidad, han estado en el deseo, ¿no? Y en muchas ocasiones el problema no es lo que acabamos haciendo, sino haberlo deseado, ¿no? A veces se habla del complejo de Dios en ciertos investigadores. En esto se puede poner claramente de manifiesto, ¿no?, para hacerse realidad. Ahí está, sí. Claro, ese complejo de Dios, ese deseo de, ¿no?, que puede parecer bonito y atractivo, ¿no?, incluso riguroso, ¿no?, tiene el problema de que, como es un deseo que rebasa, ¿no?, las posibilidades humanas, ¿no?, acaba teniendo consecuencias. Es decir, acaba teniendo consecuencias sobre otros seres humanos. Y volviendo un poco al principio, estimula esa vanidad de ir superando límites, aunque parezcan imposibles. Ahí está, claro. Ahí está. Y el problema es, estimula esa vanidad, y esa vanidad ciega de tal manera que
uno acaba pensando que cualquier medio es bueno porque el fin que persigo lo es, ¿no? Claro, esto es peligroso, ¿no? Y de hecho la bioética nace precisamente para mostrar que no todo fin bueno en la investigación justifica cualquier medio, ¿no? Si yo no puedo, para descubrir una vacuna, ¿no?, instrumentalizar al ser humano, ¿no? Incluso aunque esa vacuna vaya a salvar a miles de personas, ¿no? Hay ciertas cosas que no puedo hacer precisamente por respetar al ser humano que tengo delante y que voy a utilizar, entre comillas, para una investigación. Todo por eso la bioética busca proteger los sujetos que participan en la investigación. ¿Tiene opinión, yendo un poco más allá todavía, tiene opinión la bioética sobre la inteligencia artificial? ¿Ya se ha creado, digamos, un corpus de opinión, de reflexión sobre las implicaciones que puede tener, en la línea de lo que hablábamos hace un momento? Sí, digamos que este tema ya ha creado cierta literatura. Sí, la respuesta es sí, pero es una literatura que conviene actualizar de manera casi anual, ¿no? De manera reiterada, porque es un campo que sigue avanzando también muy rápidamente. Se ha escrito ya, por ejemplo, sobre la responsabilidad. En el diseño de sistemas de inteligencia artificial, ¿quién es el responsable a la hora de tomar decisiones? ¿La persona que ha diseñado ese sistema o la persona que utiliza ese sistema para tomar decisiones? Te pondré un ejemplo, ¿no?, práctico, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿La persona que ha diseñado una aplicación en la cual si le introduces determinados datos te arroja un diagnóstico o la probabilidad de una enfermedad? ¿O es el responsable el médico que ante un paciente concreto utiliza esa aplicación o ese sistema de inteligencia artificial para decirle a este paciente, usted puede padecer esto o lo otro, ¿no? Eso es uno de los debates que están en juego. Y usted, como experto en bioética, cuando se encuentra en situaciones en las cuales tampoco está claro el profesional o el ámbito del conocimiento concreto que puede ser, frágil en esa cuestión de los límites éticos, ¿cómo actúa o con qué dilemas se enfrenta? Sí, bueno, yo creo que hay que adoptar una opción más bien conservadora, ¿no?, garantista, ¿no? ¿Garantista de qué? ¿No? De el bien íntegro de la persona a la que yo trato, ¿no? Le pondré un ejemplo, ¿no? Esto es lo que se llama en tecnoética el principio de precaución, ¿no?, según el cual, cuando yo como investigador, ¿no?, preveo que puedo causar daños o que si los causo no voy a poder gestionar o mitigarlos, ¿no?, esos daños en el ser humano, debo renunciar o debo parar o debo reconducir esa investigación, ¿no? El principio de precaución es un principio garantista, ¿no? Claro, entonces, respondiendo a su pregunta, ¿no?, yo creo que pero bueno, sobre esto hay debate, ¿no?, porque hay algunos que no son tan conservadores y otros que sí, ¿no? Ahí también debe haber conflictos a la hora de quién asume la responsabilidad, ¿no? Es fácil sacudirse esa responsabilidad y pasarla a otro que sea quien tenga esos límites o quien tenga que reflexionar sobre ellos. Claro, sí, sin duda. Entonces, efectivamente, por eso es tan importante la integridad ética de los investigadores, ¿no? Y asumir un principio muy sencillo, ¿no? Si yo utilizo un instrumento, ¿no?, yo tengo el deber de saber, al menos mínimamente, cómo funciona ese instrumento, ¿no?, porque yo voy a tomar decisiones, ¿no?
yo suelo poner un ejemplo muy tonto, pero yo creo que es muy gráfico, ¿no? Si yo soy un mecánico y utilizo, ¿no?, instrumentos para arreglar un coche, ¿no?, soy yo el que me hago responsable de cómo voy a manipular ese coche. Y soy yo el que es responsable de la explicación que le voy a dar al dueño, ¿no? Si utilizo entonces por eso tengo que controlar, contrastar y ver qué instrumentos utilizo. Pues con la inteligencia artificial sucede algo similar, ¿no? Hay una responsabilidad compartida, es decir, yo puedo hacer un software o un sistema de inteligencia artificial por ejemplo, con criterios sesgados, ¿no? De tal manera que la información se gestiona mal, ¿vale? O de manera sesgada. Pero después está la responsabilidad, que es más importante, del profesional que usa eso para aplicarlo a un paciente. Entonces yo creo que no se puede, uno no puede quedar eximido de esa responsabilidad, al menos en el nivel ético. Entramos ya en la parte final del programa y de la entrevista con el doctor David Lorenzo, profesor de Antropología, Ética y Bioética del Instituto Borgia de Bioética. El Instituto Borgia de Bioética, ¿cuál es su función? Bueno, el Instituto Borgia de Bioética nace, es el primer instituto de bioética en Europa, ¿no?, fundado por Mossèn Abel, Francesc Abel, que nace en los años 70, y su función es investigar y dar formación en temas de bioética. Ese es su principio fundacional, ¿no?, y su finalidad actual. Esto le iba a preguntar, ¿por qué en un momento determinado una persona decide que hay que crear un instituto de estas características específicamente de bioética? En los años 70 estamos hablando ya. Sí. En el 76. Bueno, hace 50 años. Sí. ¿Y por qué? En el caso de no quiero alargarme, ¿no? En el caso del Instituto Borgia nace porque el padre Abel, ¿no?, se forma en Estados Unidos, donde nace la bioética, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, y donde empiezan a aparecer los primeros institutos y departamentos de bioética, ¿no? Hace su doctorado allí y entonces, al volver a España, ¿no?, ve la necesidad de crear lo mismo y de abrir la misma disciplina y tradición en Europa. Y nace en ese contexto. ¿Y en qué temas se centran actualmente? ¿Son prioritarios en la investigación? ¿En qué campos la investigación científica y tecnológica requiere de más atención desde ese aspecto bioético? Bien. Pues son muchos. Mire, ha salido el tema de genética, ¿no? Yo creo que eso es uno de los campos que requieren más atención. Otro campo que requiere atención es la gestión, algo así como la gestión de los datos en investigación científica. Cada vez es mayor la capacidad de almacenaje de datos en el ámbito de la investigación científica. Pues bien, cómo se almacenan, cómo se gestionan esos datos, ¿no?, etcétera. Eso es otro. Datos de salud, por ejemplo. Además de los genéticos de que hablábamos, cualquier dato de salud. Sí. Esto, ¿no? Eso es otro de los ámbitos, ¿no? Otro ámbito es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el inicio de la vida, ¿no? Los sistemas, ¿no?, los procedimientos de reproducción asistida y la investigación con todo eso también despierta, es un ámbito que requiere atención desde la bioética, ¿no? Lo mismo también en el final de la vida, ¿no? Cuáles son
los límites, cuáles son las vías, ¿no?, que hay que seguir, o los límites que hay que respetar, ¿no?, en el final de la vida humana, ¿no? Hay otros, ¿no?, aspectos relacionados con el medio ambiente. Es otro de las ramas de la bioética que también requiere especial atención actualmente, ¿no? Se me ocurren esos, ¿no? Podríamos decir más porque son muy diversos, ¿no? Son muy diversos, pero quizá los más importantes o los más urgentes son esos, ¿no? En todo caso, tendría más sentido que nunca, ¿no?, el hecho de que se reflexione sobre esos límites que se tienen que, más que imponer, consensuar en cualquiera de los ámbitos científicos y tecnológicos actuales, ¿no? Sí, porque si no hay límites, al final la ciencia se vuelve contra el hombre. Y acaba ocurriendo que un hombre somete o instrumentaliza a otro. Esa es al final la consecuencia, y la historia de la bioética así lo demuestra, ¿no? Si no hay límites, acaba ocurriendo eso, de una manera o de otra. Y por eso, ¿no?, limitar no es cercenar, no es decir no, sino es más bien decir sí a que el ser humano respete al ser humano. Eso sería realmente un reto a conseguir, ¿no? La historia está repleta de casos que demuestran lo contrario, sí. Y en ciencia naturalmente también. Sí. Yo destacaría eso. Doctor David Lorenzo, profesor de Antropología, Ética y Bioética del Instituto Borgia de Bioética, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche y confío que podamos contar con su presencia en algún otro momento, porque realmente se han abierto algunos campos que darían mucho más de sí a la hora de reflexionar sobre ellos. Pues al contrario, les agradezco mucho la invitación y pueden contar conmigo siempre que lo necesiten y que pueda aportar algo a ustedes y a sus oyentes. Genial, gracias, doctor Lorenzo. Hasta la próxima. Gracias. Un saludo cordial. Gracias. Cerramos ya el programa de hoy. Recordad que en nuestra página web podéis encontrar el podcast por si queréis volver a escucharlo de nuevo, radiovilamajor.cat. Un saludo y gracias por vuestra atención. Hasta pronto.